¿Quién como Dios, misioneros y amigos de la comunidad? Un saludo cordial en el Señor, espero estén muy bien. Seguimos entonces con esta pequeña catequesis sobre el Padre Celestial en la Sagrada Escritura. Algunos de pronto ya han estado viendo estos videitos, de pronto se preguntan, bueno, pero ¿esto de qué se trata o qué es? Bueno, saben bien pues que en Lazos de Amor Mariano siempre nuestro fundador y la Santa Madre Iglesia nos ha infundido mucho el amor al Padre Celestial. Entonces sabemos que para uno enamorarse y amar a alguien tiene que conocerlo. Entonces, a eso nos estamos dedicando ahora, a conocer más la persona del Padre en el Antiguo Testamento. Y luego vendrá en el Nuevo Testamento con la gracia de Dios. Y especialmente, ¿por qué en el Antiguo Testamento? Por lo que dijimos en el video de invitación, porque sabemos que la Sagrada Escritura es una obra de Dios, pero también ha hecho partícipe al hombre. Dios se revela a través de la Sagrada Escritura. ¿Y qué revela? ¿Quién es Él? ¿Y qué quiere del hombre? Pero sabemos que Dios hace partícipes a los hombres de esta revelación. Por eso están los agiógrafos, que son los escritores sagrados. Salomón, los profetas, los evangelistas, San Pablo. Ellos son los escritores sagrados. Por eso la palabra de Dios es una obra de Dios, pero también con participación del hombre. Pero es completamente palabra de Dios. Porque los escritores sagrados han escrito solo y aquello que Dios ha querido que se escribiera y que los hombres supieran como revelación divina. Eso es lo que nos afirma el Catecismo de la Iglesia Católica. Pero entonces, ¿qué pasa? Sabemos que todo lo humano tiene su limitación. Y Dios nunca ha querido como que anular la limitación del hombre, sino que la asume siempre. Entonces sabemos que algunos libros de la Sagrada Escritura, especialmente del Antiguo Testamento, en el momento que se escribieron, en el contexto que se escribieron, hay palabras o de pronto un lenguaje un poco difícil para nosotros a veces y que puede darse malas interpretaciones. Por eso, siempre que leemos la Sagrada Escritura se debe leer bajo la luz del magisterio de la Iglesia. ¿Qué nos ha dicho los santos padres en su magisterio extraordinario? ¿Y qué nos ha dicho los padres de la Iglesia? San Agustín, San Juan Crisóstomo, San Anselmo y todos los padres de la Iglesia que han tenido una luz muy radiante del Espíritu Santo para ver con claridad la debida interpretación de la Sagrada Escritura. Y por eso es lo que estamos haciendo ahora, tratando de ver esos pasajes del Antiguo Testamento que se ven como medio raros o un poco difíciles de comprender. Muy bien, entonces hoy de manera especial vamos a ver al Padre en la Sagrada Escritura en el Antiguo Testamento con Sodoma y Gomorra, uno de los textos quizá más complejos y un poco difíciles de ver cómo es posible de que Dios sea misericordioso, que Dios es amor, que Dios es Padre, pero viene la destrucción de Sodoma y Gomorra. Entonces a eso nos vamos a dedicar hoy. Pero antes de eso vamos a ver algo bien especial y es hablar un poco de la justicia de Dios, la justicia divina. Vemos bien que cuando se habla de justicia divina, se habla, uno a veces cree como que la justicia es igual, o sea, justicia igual a fuego que cae del cielo, que nos va a consumir a todos. Cuando uno oye que la justicia de Dios, asume como que es castigo, justicia es igual a castigo, y no es así, no es del todo así. Entonces, ¿qué nos dice Santo Tomás? En la primera parte, cuestión 20, artículo 1. Ahí se pregunta a Santo Tomás si en Dios hay justicia. Y evidentemente Santo Tomás responde, en Dios evidentemente hay justicia. Pero, ¿qué es justicia? ¿Qué es ser justo? Entonces Santo Tomás explica que justicia es la firme y constante decisión de dar a cada cual lo suyo. En resumidas palabras, lo que nosotros conocemos como dar lo debido. Eso es la justicia, dar lo debido. Ser justo es dar lo debido. Y hay dos tipos de justicia. Primera, justicia conmutativa y la otra justicia distributiva. En la justicia conmutativa es aquella donde es algo que se le debe a todos por igual, ni más ni menos. Ejemplo, a todo ser humano se le debe un respeto. Por el mero hecho de ser humano, tiene una dignidad por ser persona. Tiene una dignidad que se le debe a todos. Entonces ese respeto se le debe a todos, a todo ser humano. O por ejemplo, otro ejemplo de justicia conmutativa, cuando de repente uno hace un contrato con alguien, sea cualquier cosa, no sé, un carro por otro carro, o cuando yo estoy en un empleo y mi jefe me promete pagarme, no sé, 500.000 pesos o 800.000 pesos mensuales,
y yo quedo de acuerdo con eso y en eso hicimos el pacto de que yo iba a trabajar por 800.000 pesos mensuales. Y cuando llega al final del mes, el jefe me da menos de eso, es algo injusto, porque no me está dando lo debido. O si me da los 800.000, pero yo le reclamo más, es también algo injusto, porque quedamos en 800.000 pesos. Eso es dar lo debido. Y eso es algo que, esa es la justicia conmutativa. Pero viene lo otro, la justicia distributiva. Y es aquella que tiene los que tienen autoridad, los gobernadores. Toda persona que tenga autoridad, de cierta manera, ejerce una justicia distributiva sobre los que tiene a cargo. Porque lo que va a dar ahora es lo debido según la dignidad de cada uno. Ejemplo, el jefe que tiene una empresa, él da lo debido, pero no a todos por igual. Quizás le dará más a la secretaria, a los que tienen un cargo, que ejercen un cargo más importante o desarrollan un cargo más importante en la empresa. Y un poco menos a aquellos que quizá ejercen un cargo importante, pero es de menor rango. Entonces, eso es justicia distributiva. Y el jefe no hace mal por el hecho de que le dé más a unos o menos a otros. No, es justicia distributiva. Lo mismo el gobernador. Y esta es la justicia que podemos ver en Dios. Dios, por ser el creador, Él es justo según la justicia distributiva. Da cada una de las cosas según merece. Entonces, Santo Tomás dice que la justicia de un gobernador se ve en el orden sobre aquellas personas que ejerce. Entonces uno puede ver la justicia que ejerce un papá en la familia según el orden que hay en la familia. Uno ve más o menos cómo son los hijos, cómo es la esposa, y uno ve según cómo trate el esposo, el papá en la familia, los hijos y a la esposa, uno ve una justicia distributiva en el orden de aquello que ejerce un gobernador. Porque no es lo mismo lo que le debe el esposo a la esposa que a los hijos o a la mamá. No es lo mismo en el orden de justicia. Entonces, de la misma manera, no es lo mismo en justicia lo que yo le debo a mi papá o a mi mamá que lo que le debo a alguien que pasa por afuera, a un vecino. Un respeto y veneración, pero no es el mismo amor y respeto que yo le debo en justicia a mi padre y a mi madre. ¿Me hago entender más o menos? Entonces, esa es la idea. Entonces, en el orden del universo se ve la justicia de Dios, porque Dios da a cada una de las cosas que ha creado según su dignidad. A las estrellas, a las planticas les provee del agua, de la lluvia, del sol, los animales les provee el alimento, y ahí está siendo justo Dios. Pero no a todos les da por igual, porque vemos que a los ángeles y a los hombres Dios les da en mayor medida gracias más abundantes en orden a su justicia. Entonces vemos que Dios verdaderamente es justo. Y esto es lo que quiero que tengamos claro, el orden de la justicia que ejerce Dios sobre el universo, que es una justicia distributiva. Entonces, Dios dispone todo para nosotros, los seres humanos, en orden a aquello que Él nos ha destinado, a la salvación eterna, al don de la salvación eterna. Dios dispone todas las cosas con ese fin, de que el hombre se pueda salvar. Y le aseguro, ni a ti ni a mí, ni a ninguna persona le ha faltado nada en orden a esto. Uno podrá decir que le ha faltado algunas cosas materiales o alguna de pronto en cuanto a la salud, pero eso no impide el orden que Dios ha dispuesto de que tú puedas alcanzar la salvación, que ese es el fin último. Y evidentemente ya en el cielo Dios dispondrá aquello que quizás nos faltó en plenitud. Pero ahora Dios lo ordena a todos, es ese fin último, la salvación de los hombres. Entonces, ahora teniendo esto de presupuesto, ¿qué es lo que es ser justo? Y que no vemos que solamente es castigo, sino que justo es dar lo debido. Por eso Dios, a los seres humanos, como somos objeto de moral, porque por ejemplo, cuando me refiero a que somos objeto de moral, es que nuestros actos tienen una moralidad, o son actos buenos o son actos malos. Si por ejemplo un león se come a una persona, uno dice, Dios mío, qué león tan malo, pero uno podrá decir eso impropiamente. Pero propiamente el león no es malo, simplemente el león tiene un instinto. O el perrito que mordió al niño, el perro es malo. Uno lo dice que impropiamente como que ese perro es malo, pero el perro propiamente no hizo un acto libre. No es que él llegó y dijo, no, ¿será que lo muerdo? ¿Será que no lo muerdo? No, lo va a morder. El perro no se pregunta eso, ningún animal se pregunta eso. Por eso no son dignos de juzgar. ¿Usted alguna vez ha visto que le han hecho juicio en un tribunal a un perro? ¿O le han hecho juicio a un animal porque hizo tal cosa? No, porque no son libres. En cambio, Dios nos dio libertad. Y por eso nosotros nos determinamos hacia la acción que queremos hacer.
y con qué intención la hacemos y con cuánto amor o con cuánto odio. Y por eso nuestros actos son objetos de moral. Y por eso Dios a nuestros actos y a los actos de los ángeles que también son libres, Dios o los premia o merecen un castigo. O Dios nos da méritos porque hicimos algo bueno, o también nos reprende y nos corrige por lo malo que hicimos. Porque Dios da lo debido. Entonces, en ese orden es que se debe entender la justicia. No es solo castigo. Y el castigo también es justicia. Pero es en orden a los actos malos que realiza el hombre. Entonces, qué bueno tener esto claro. Y para que lo comprendamos más en el texto que vamos a ver hoy, tenemos que tener presente algo. Dios nos educa. Dios es nuestro Padre verdaderamente. No es como algunos creen que Dios creó el mundo, el universo y el hombre y lo tiró ahí y lo dejó. Nada que ver. Nada que ver. Dios es nuestro papá y está totalmente absorto en la salvación nuestra. Y Dios nos educa a través de nuestros padres y a través de las circunstancias de la vida. Dios verdaderamente actúa y está ahí presente en nuestra vida y nos educa como hijos, porque el fin último que Dios quiere con nosotros es hacernos semejantes a Él, hacernos semejantes a su Hijo Jesucristo. Lo que hace un papá es engendrar, y engendrar es formar un semejante. Y eso es en lo que, por decirlo así, se desgasta Dios todos los días, en hacer y disponer todo en la vida para que tú llegues a ser lo más semejante posible a Él y alcanzar una gran gloria en el cielo. Y podemos ver que realmente Dios nos educa viendo el Salmo 94, o en algunos el Salmo 93, en los versículos 10 y 12. Miremos lo que nos dice el Señor. Dice, el que educa a los pueblos no va a castigar, el que enseña a los hombres no va a conocer. Y en el versículo 12 dice, feliz el hombre a quien educas, oh Señor, aquel a quien instruyes en tu ley. Vemos que realmente Dios nos educa, muchachos. Hay que tenerlo muy presente. Dios nos educa en todas las circunstancias de la vida. Meditemos en esos momentos que hemos vivido, incluso los más difíciles. Algo está disponiendo Dios para llegar a alcanzar una gran semejanza con Jesucristo nuestro Señor, en amor, en paciencia, en entrega, en humildad, en todas esas situaciones y sobre todo alcanzar la salvación eterna. Entonces tengamos eso presente. Dios nos educa como verdadero Padre. Así como un papá de familia que educa al hijo que tiene, que es bebé, que apenas está gateando. El bebé se da cuenta que tiene manos y que tiene pies, pero se mete toda la boca, se lleva toda la boca. ¿Y el papá qué le toca hacer? Enseñarle para qué le dieron las manos. Lo mismo el Padre del Cielo, que nos dio pies y manos, pero nos dio entendimiento, voluntad. Y en la voluntad nos dio la libertad. Nos educa, nuestro papá nos educa en aquello que nos dio para que sepamos utilizarlo. Porque si no, es como al niño que no se le enseña nada, todo se lo lleva a la boca y si hay un cuchillo se lo lleva a la boca. ¿Usted permitiría eso para su hijo? No. Y papá Dios nos educa porque nosotros venimos a la tierra insapientes, o sea, nos tienen que instruir, nos tienen que educar, porque venimos como una hojita en blanco, no sabemos nada y tenemos que ir aprendiendo y ir aprendiendo a gobernarnos. Y eso es lo que hace papá Dios a través de las circunstancias de la vida y en la Sagrada Escritura y en los sacramentos. Muy bien, ¿quién como Dios? Nadie como Dios. Ahora veamos, y ahora sí entremos de lleno al texto bíblico que vamos a manejar hoy, que es Génesis 18, del versículo 17 en adelante, y también el capítulo 19. ¿Qué sucede en Génesis 18? Aquí es donde dice que la famosa teofanía de Mambré, donde hay una manifestación de Dios a Abraham, donde le promete pues que Dios le va a dar un hijo a Abraham, le hace esa promesa, y luego dice que bueno, Dios fue a visitar a Abraham en apariencia humana a través de 3 ángeles. Dice que 2 de los ángeles se fueron a Sodoma y a Gomorra, pero se queda uno, y que ese ángel es la presencia de Dios. Y el Padre Celestial, miren tan lindo esto, el Padre Celestial se empieza a decir a sí mismo, como que hablando interiormente. Miren lo que dice el Padre Celestial. Dice, dijo entonces el Señor, ¿cómo voy a ocultar a Abraham lo que voy a hacer? Siendo así que Abraham ha de ser un pueblo grande y poderoso, y se bendecirán por él los pueblos todos de la tierra.
porque yo lo conozco y sé que mandará a sus hijos y a su descendencia que guarden el camino del Señor, practicando la justicia y el derecho, de modo que pueda concederle el Señor a Abraham lo que tiene apalabrado. Miren esto, qué impresionante. ¿Cómo es posible de que Dios, que es todopoderoso, que es sabio infinitamente, tenga que contarle lo que va a hacer a otra persona, o tenga que consultarle lo que va a hacer? Nada que ver. Pero aún así, Dios quiso consultarle a Abraham porque lo consideraba su amigo. Y miren esto, y lo vamos a hacer con la exégesis bíblica que hace el Papa Benedicto XVI en la audiencia general que hizo el 18 de mayo del 2011. Una cosa impresionante. Explica el Papa Benedicto que Dios le manifiesta esto a Abraham porque tenía un propósito. ¿Y cuál es? El Padre Celestial quiere mover el espíritu de Abraham a interceder por Sodoma y Gomorra. Porque el Padre le revela a Abraham, miren lo que le dice a Abraham: el clamor de Sodoma y Gomorra es grande y su pecado gravísimo. Así que voy a bajar personalmente a ver si lo que han hecho responde a todo el clamor que ha llegado hasta mí, si no, he de saberlo. Entonces dice que Abraham empezó a decirle a Dios: ¿así que vas a borrar al justo con el malvado? Tal vez haya 50 justos en la ciudad. ¿Vas a borrarlos sin perdonar aquel lugar por los 50 justos que hubiera dentro? Tú no puedes hacer tal cosa, dejar morir al justo con el malvado y que corran parejas la suerte del uno con el otro. Tú no puedes. Entonces mire lo que le responde el Señor: si encuentro en Sodoma a 50 justos, por amor a ellos perdonaré a todo lugar. Qué impresionante el Papá que tenemos, el Padre Celestial. Por amor a ellos los perdonaré. Abraham siente un poquito más de confianza y se atreve más y dice, replicó Abraham: mira que soy atrevido de interpelar a mi Señor, yo que soy polvo y ceniza. Supón que los 50 justos fallen por 5, ¿destruirás por los 5 a toda la ciudad? Dijo el Señor: no la destruiré si encuentro allí 45. Y así sigue, y así sigue, y así sigue. Y Abraham llega hasta 10. Le pide que si hay 10 justos, que no destruya la ciudad por amor a esos 10 justos. Y el Padre le dice: por amor a esos 10 no la destruiré. Abraham llegó hasta ahí. No sabemos por qué no llegó hasta más. Porque quizá de pronto creyó que por lo menos había 10 justos. Y la triste noticia es que no lo sabían. Apenas había uno. Pero miren esto, qué tremendo. Dios no tenía necesidad de nada de eso. Pero ¿cuál era la intención del Padre Celestial? Y lo que nos dice el Papa Benedicto. Y era que el Padre no quería destruir la ciudad. Porque el Padre tenía planes de salvación, de amor, de misericordia, de dulzura para con ellos. Quería perdonarlos. Y por eso le movió el Espíritu a Abraham a interceder por ellos. Y por amor a Abraham, por su intercesión, no los iba a destruir. Pero como bien sabemos la historia, como lo dice en el capítulo 19 de Sodoma y Gomorra, no había ni 10 justos. Era una cosa increíble. Cómo era la perversidad a la que llegó este pueblo, que no habían 10 justos. Solamente estaba Lot. Y de hecho, a tal tamaño era la perversidad de Sodoma y Gomorra que dice la palabra de Dios que desde el más joven hasta el más viejo eran todos homosexuales. Eran todos degenerados. Porque fueron a decirle a Lot que sacara a los hombres que habían llegado a la ciudad, que los iban a violar. Una cosa impresionante. O sea, cómo era el salvajismo tal que era una cosa hasta violenta. Y eso es lo que ha pasado en la historia de la humanidad muchas veces. El diluvio, Sodoma y Gomorra. Y por eso se repite el círculo. Y por eso a Dios le toca intervenir. Porque el Padre Celestial no es solo Padre de algunos en algún tiempo, sino que es de todo el género humano. Y por eso vio conveniente la corrección y el castigo de Sodoma y Gomorra. Porque miren, empezó en una ciudad, pero después empezó Sodoma y después se fue Gomorra. Y así se va extendiendo por todo el mundo. Y cuando pasan estos niveles de degradación en la humanidad, que hasta los niños son violentados en su pureza y son considerados como objetos de placer, que es lo que está pasando en estos tiempos, tiene que haber una intervención de Dios. Tiene que haber una intervención de nuestro Papá, porque Él cuida del todo el género humano. Y miren qué tremendo esto. Dios no quiso ocultar esto a los hombres, lo dejó consignado en la Sagrada Escritura. Y en el libro del Padre habla a sus hijos, de la revelación a Madre Eugenia Elizabeth Rabasio, el Padre tampoco le da miedo decirlo. Tuve que utilizar la severidad algunas veces para corrección de mis hijos, por el bienestar de todo el resto que venían después.
Porque el Padre pensaba en nosotros. Y aún así, dejándolo claro en la Sagrada Escritura, aún así repetimos los mismos pecados. Una cosa increíble. Es por eso que realmente estos pecados son muy graves. Y es por decirlo así, el máximo. Cuando la humanidad llega a tocar a los niños en la pureza, es la plenitud del desorden moral. Y esto es muy delicado y es donde Dios tiene que intervenir para cuidar a la especie humana, porque llega el fin del demonio es extinguirla con estos pecados tan graves. Cuidar la especie humana y poder educar a todos sus hijos. Y por eso es meritorio el castigo. Es evidente, tenemos que ser corregidos. El Papa Benedicto XVI también lo dice explicando el mensaje, la parte tercera del mensaje de Fátima, dice que la humanidad debe de nuevo aprender la corrección, aprender a ser corregidos, porque la corrección no nos hace mal. La corrección, Dios no está disfrutando castigarnos. De hecho, es lo menos que quiere hacer. Aguanta, aguanta, aguanta. Y por eso es que uno dice, ¿pero por qué hay tanto mal? Porque papá no quiere utilizar ese último medio del castigo. Nos llama, nos instruye, nos alerta por aquí, la Virgen se aparece, los profetas, cantidad de cosas, pero no atendemos, no escuchamos. Y el Padre le toca corregirnos. ¿Quién de ustedes y yo cuando pequeños no recibimos de pronto una buena tunda? Pero ¿cuánto bien nos hizo? Evidentemente hubo algunos papás que se pasaron, se sobrepasaron y eso hay que corregirlo. Pero de vez en cuando es bueno una buena corrección. Miren qué tremendo esto, para que vean que está en la Sagrada Escritura. Proverbios 23, 13 y 14 dice: no ahorres castigo al muchacho, pues no morirá porque lo azotes con la vara. Si lo azotas con la vara, salvará su vida del abismo, porque está en juego nuestra salvación eterna. Y el Padre no quiere vernos por la eternidad condenados sufriendo. Y por eso interviene con correcciones en nuestra vida. A veces un poco más fuertes. Pero el fin es la salvación de tu alma. El fin es la salvación de nuestra alma, la salvación del género humano. Entonces, para ir culminando, les aconsejo para que busquen esta audiencia del Papa Benedicto, 18 de mayo del 2011. La explicación tan linda que da de todo este texto de Sodoma y Gomorra. Entonces, tengamos presente eso, para culminar. Ezequiel 18:23, dice el Padre Celestial: ¿acaso quiero yo la muerte del pecador y no que se convierta? ¡No! Y más adelante en Ezequiel lo dice: yo no quiero la muerte del pecador, yo quiero es que se convierta y viva, y viva. Y el testimonio más claro es los ninivitas. Jonás fue y profetizó. Y el Padre Celestial anunció a través de Jonás: si no se convierten en 40 días, se destruirá la ciudad. La ciudad se convirtió y no se destruyó la ciudad, porque el Padre no quiere eso. El Padre tiene designios de salvación, de amor y de vida para los hombres. Pero también es papá y sabe corregir y sabe en qué momento lo debe hacer. Aguanta y es paciente, pero también debe actuar. Terminemos entonces con una oración, teniendo presente Juan 3:16. Porque tanto amó Dios al mundo, que le dio a su único Hijo, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna, y no para condenarlo. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amada Madre Inmaculada, enséñanos el amor del Padre Celestial. Enséñanos a ver esos acontecimientos de la vida donde quizá hemos visto injusto a Dios. Incluso a veces somos tan conchudos que lo hemos juzgado y culpado por las decisiones que hemos tomado. Y porque las consecuencias han sido graves, culpamos a Dios. En este momento yo te invito, misionero, alma que me escuchas, para que le pidas perdón a Dios, para que te reconcilies con tu Padre. Ven, Padre Celeste, en este momento abraza a este hijo, a esta hija tuya que quiere reconciliarse contigo, que quizá te ha visto como un Dios malo, malvado, justiciero, pero no ha comprendido que es la mano tierna de un papá que quiere salvarla, que quiere salvarte. Padre Celeste, ven y abrázanos. Enséñanos tu amor de Padre, tu ternura, porque tú eres bondadoso y tierno con todas tus criaturas, especialmente con tus hijos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.